América Latina está acostumbrada a las amenazas de su vecino del norte. Han sido siglos de invasiones, intervenciones, golpes de Estado y otras agresiones desde Estados Unidos hacia América Latina. Y ahora en el siglo XXI, mientras los países latinoamericanos están implementando nuevos modelos de integración, de cooperación con mayor soberanía e independencia regional, Washington está aún incrementando su agresión hacia la región. Ahora son los candidatos republicanos que se han postulado a las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre de 2012, quienes están dando amenazas hasta para atacar a América Latina, a varios países de la región, si logran llegar a la Casa Blanca. El candidato republicano Rick Perry, actual gobernador del estado de Texas, ha hablado específicamente de México y de Venezuela como países en donde él iniciaría una política muchísimo más agresiva. Incluso han dicho que deberíamos matarlos antes de que nos maten. Realmente un comentario bastante fuera de lugar dentro del contexto que se está viviendo hoy en día. Bueno, les invito a ver un poco más sobre este tema en el siguiente reportaje. ¿De qué polo proviene el terror? Durante los acalorados debates entre los aspirantes al sillón presidencial de Estados Unidos, los republicanos señalaron a algunas naciones de Latinoamérica como potenciales amenazas. El gobernador texano Rick Perry fue más lejos al vincular a México y Venezuela con grupos terroristas y propuso adoptar medidas drásticas como, por ejemplo, cerrar la frontera con el país azteca. Tenemos que defendernos de Irán, de Hezbollah y Hamas, que utilizan la frontera mexicana para penetrar en Estados Unidos. Además, me preocupa que Venezuela tenga vínculos muy estrechos con Irán. Y gracias a su brusca retórica, Rick Perry, de acuerdo con los sondeos nacionales, tiene grandes posibilidades de convertirse en el candidato republicano para las presidenciales del 2012. La perspectiva de que un antagonista de América Latina lleve el timón de la nación norteamericana inquieta a muchas personas del hemisferio occidental que insisten en una colaboración de iguales entre ambos continentes. No cabe ninguna duda que los políticos y el pueblo americano tienen que estar más informados acerca de los acontecimientos en Latinoamérica. Mira, yo diría que es importante asegurar que las instituciones democráticas sean respetadas, asegurar que los derechos humanos también sean respetados, los derechos civiles, la democracia en sí. El pueblo americano más pueda respaldar esa idea, mejor todos estaremos. Otro republicano, el ex senador Rick Santorum, advirtió que una de las principales amenazas de América Latina es la difusión del socialismo. Las repentinas declaraciones de los precandidatos republicanos también despertaron temores de un posible inicio de acciones bélicas por parte de Estados Unidos contra la región latinoamericana. Algo que no es necesario ni tampoco posible de realizar, según opinan los politólogos. Es poco viable militarmente. Estados Unidos no tiene la fuerza militar, ni siquiera tiene el presupuesto para iniciar campañas militares en otros países. Es más, está retirándose de Irak y está también retirándose, disminuyendo su presencia en Afganistán. Estados Unidos no es el mismo país con la misma fuerza de antes y tal vez por eso mismo necesita redefinir sus relaciones con América Latina. Estados Unidos ahora necesita mucho más América Latina de lo que América Latina necesita a Estados Unidos. De este modo, existen opiniones de que al lanzar amenazas, Washington simplemente no quiere tolerar la influencia de otros actores políticos en América Latina, como China, por ejemplo. Y mientras algunos republicanos intentan demonizar a los regímenes que se oponen a la agenda de la Casa Blanca, los líderes latinoamericanos trabajan para afianzar y acelerar los procesos de la verdadera independencia e integración regional para contrarrestar con sus propias fuerzas todas las presiones. Y para conversar más sobre este tema, vamos a hablar con Luis Rumbao. Él es experto de la Alianza Cubano-Americana y está con nosotros desde Washington. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, Eva. Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina parecen que han empeorado durante los últimos años, o sea, realmente durante los últimos 15 años. Y ahora vemos amenazas desde los candidatos republicanos hacia varios países en América Latina. ¿Crees que estas han sido políticas erradas
desde Washington hacia la región que ha logrado más bien aislar a Estados Unidos aún más de sus vecinos? Pero desde el punto de vista de Estados Unidos no son errores, claro. Y no creo que se deben ver como improvisaciones equivocadas de los últimos años, sino hay que verlo en el contexto de toda la historia de Estados Unidos. Hay que remontarse hasta los tiempos de Jefferson y Adams y Quincy Adams y Monroe, quienes operaban bajo un concepto que hoy se llama, le dicen American Exceptionalism, el excepcionalismo americano, que indica que Estados Unidos desde el comienzo, por el destino y por la intervención divina en realidad, está requerido a conducir al mundo, en particular al continente de América. Comenzaron con desear a México y Cuba, y lo cumplieron. El mismo año que ocuparon a Cuba y a Puerto Rico, también ocupaban a Hawái y a las Filipinas en el Pacífico. En el siglo XX, no es para tomar tiempo, pero hay tantos ejemplos de la intervención de Estados Unidos para crear una América Latina dependiente a su manera. Ese modelo no dura más allá de los 90. El modelo, quiero decir, el neoliberalismo implantado a punta de cañón, no dura más allá de los 90 y tiene que cambiar. Comienza el periodo de los llamados tratados de libre comercio. Pero las nuevas elecciones que toman lugar ya a fines de siglo no dan los resultados que esperaban. Y así en el 99 sale electo Chávez y sale electo Lula en Brasil, y después Evo Morales y Correa en Ecuador, y Ortega vuelve a ser presidente en Nicaragua, y ahora Rousseff otra vez en Brasil, mientras los Kirchner y después Fernández Kirchner son electos y reelectos en Argentina. Esto es una situación inesperada, una situación inusual, una situación que no cabe dentro de ese esquema del excepcionalismo americano que pretende justificar la hegemonía de Estados Unidos a sobre todo el continente de América. Pero justamente, o sea, el hecho de que obviamente hay cambios muy grandes en América Latina durante este siglo XXI, parece que desde Washington o no los entienden o no los aceptan, y por eso han mantenido una política de dominación tal cual como lo han hecho durante los últimos 200 años. ¿Hay manera de que Estados Unidos se puede entender ahora con una América Latina independiente y soberana, o simplemente es una relación que nunca va a funcionar? De cierta forma, superficial quizás, pero de cierta forma sí entienden que las cosas están cambiando. La manera de reaccionar es torpe, es difícil porque no tienen una salida clara. El gobierno demócrata bajo Hillary Clinton, la conducción de relaciones exteriores bajo Clinton, se basa en esto que llaman el poder inteligente, el poder suave, la penetración de sus organizaciones de USAID, de sus grupos internos a los países que tratan de crear disensión y presiones por un lado y por el otro. Prefieren no intervenir abiertamente, pero la estrategia general sigue siendo la misma: mantener la hegemonía de los Estados Unidos sobre los países del sur. ¿Qué dice Luis entonces sobre estas amenazas de los candidatos republicanos como Rick Perry de que va a atacar a México o a Venezuela en caso de que él sea electo presidente? O sea, ¿es algo realista? ¿Crees que el pueblo estadounidense aceptaría una guerra con sus vecinos en América Latina, o simplemente esto forma parte de lo que es la retórica de una campaña política? Ciertamente es parte de la campaña, porque es por lo menos parte de la campaña, porque estos candidatos están tratando de competir uno contra el otro a ver quién es más conservador, quién es más derechista, quién es más militarista. Michelle Bachmann está también en la luna en lo que se trata en estos asuntos, y dentro del Congreso gente como Ileana Ros-Lehtinen, la congresista de origen cubano, que ahora tiene el apoyo del Marco Rubio, nacido aquí de familia cubana,
Estas personas ya en el Congreso, ni siquiera candidatos, toman posiciones extremas como cuestión de campaña. No hay, a mi juicio, ideólogos lo suficientemente visionarios para inventar, para diseñar una manera diferente de bregar con Latinoamérica. Hasta ahora la política estratégicamente sigue siendo establecer la hegemonía de la forma que fuera necesaria. Creo que, Luis, eso es el punto más importante aquí, que el gran problema es que no existen, por los momentos, por lo menos en Estados Unidos, en Washington, personas con esa visión de cómo podrían realmente cambiar y mejorar la relación con América Latina. Tenemos que dejarlo hasta ahí. Muchísimas gracias, Luis Rumbao, por estar aquí con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias, Eva. Y mientras Washington sigue con esta política de dominación, de querer controlar lo que han considerado durante siglos como su patio trasero, ya América Latina, el Caribe se están independizando, están construyendo nuevos modelos de integración con mayor soberanía, con mayor cooperación, entre ellos ya distanciándose mucho más desde Estados Unidos, entrando en relaciones, mejores relaciones con países más lejanos, como el caso de China, el caso de Rusia y el caso de otros países en el Medio Oriente, en África.